Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos mirar algunos aspectos de las clases que hemos venido tocando. Vamos a hacer un repaso porque la parte de la exposición del texto bíblico la terminamos la semana pasada. Pero yo quisiera que podamos poner nuestra atención un poquito en lo que vendría a ser las tareas, ¿no? Las tareas donde nosotros hemos podido, de alguna forma, ¿cómo diríamos? Ir un poquito más allá de la clase, ¿no? De lo que sería eh, la exposición misma en sí, porque es la parte donde ya vamos a lo práctico, al poder trasladar lo aprendido en lo que es la tarea en sí misma. Entonces, vamos a mirar las tareas. A ver, quiero poner la tarea, lección 2, ¿no? La lección 2. De la lección 1 no hubo tarea, así que no se preocupen. Ahí está. Este es lo que yo quiero poner aquí y vamos a analizarlo un poquito, ¿ya? A ver, aquí vamos a compartir esta pantalla. Sí, acá está. Bien, acá está. ¿Ven la tarea ahí, no? Ahí la lección 2, la vida transformada. Entonces vamos a mirar un poquito esto. Yo ahí les he puesto algunas ideas de lo que es la lección en sí misma. Déjenme acomodarme aquí ya. Entonces, en esta lección, bueno, en todas las tareas hemos tratado de poner una introducción que básicamente es el resumen de lo tratado, ¿no? Cuando dice introducción, la vida cristiana no consiste en recibir a Jesucristo como Salvador por fe y luego seguir viviendo una vida mundana sin cambiar ni crecer hasta que Cristo venga por nosotros o muramos y vayamos al cielo. Más bien, vamos a crecer en la nueva vida que hemos recibido y seguiremos creciendo constantemente hasta el día de la eternidad. Todo lo que tiene vida crece y lleva frutos. Lo saben, esto no es, lo natural, ¿no? Y manifiesta la vida que Dios dio. Así también el creyente que tiene verdadera vida espiritual crecerá y manifestará el fruto de la vida que tiene. De no ser así, es muy poco probable que sea verdaderamente nacido de nuevo y salvo. Ahora, esto es un gran desafío. Es un gran desafío porque, hermanos queridos, si ustedes plantan algo, digamos que un árbol frutal, ¿qué es lo que ustedes esperan? Que ese árbol crezca. Primero es una plantita, ¿no? Un tallito, de ahí va creciendo, se vuelve maltoncito, ya le sale su tronquito más o menos, ya está en condiciones de dar fruto. Y usted lo que espera es ver el fruto. Yo les voy a contar una anécdota. Mi abuela, mi abuelita, tenía en la puerta de su casa un árbol de papaya. Yo lo conocí. Estaba ahí. Y el árbol de papaya tenía años ahí. Y entonces, ese árbol era muy curioso porque era un árbol de papaya, pero no daba fruto. Y eso era muy, muy molesto. Entonces, un buen día, mi abuelita decidió cortar. Este árbol no da fruto, así que le voy a meter hacha porque me ocupa espacio. Claro, antes de que lo corte, alguien le dijo, espera, espera, le dice, hay que ver si es papayo o papaya. Y descubrieron que era papayo. Era macho, y por ser macho, no iba a dar fruto nunca, así que se salvó de que lo cortaran. Entonces solo lo dejaron como sombra. Ahora, hermanos queridos,
Yo creo que el creyente no se aplica totalmente esta ilustración. Lo que sí se aplica es que lo que no da fruto se corta. Pero el creyente ha sido salvado para dar fruto, para crecer y que esa vida dé un fruto. Y precisamente es lo que el apóstol Pedro habla en segunda de Pedro del 1 al 15, 1 al 15. O sea, ese es el fondo de su mensaje. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Debemos crecer. Creyente que no crece es un creyente que tiene algún problema. Imagínense ustedes, a ver, las mamás, ¿no? Las mamás tienen su hijito y lo que uno como mamá o papá espera es que su hijo al nacer vaya creciendo, luego intente decir palabras, luego hable, luego camine, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando un niño no camina, no habla en los tiempos más o menos que se espera? ¿Qué sucede? Nos produce una tremenda preocupación. Ya lo vamos a llevar al médico, lo vamos a llevar a que lo analicen, que lo vea el doctor y digan, pero ¿qué pasa con mi hijo? No habla, no crece, no camina. Bueno, lo mismo sucede con nosotros en la fe. Un creyente que nace en el Señor tiene que aprender a hablar, aprender a caminar y luego ir avanzando, irse haciendo independiente en el uso de lo que Dios le ha dado y debe ir creciendo, ¿verdad? Eso es lo normal. Y cuando dice ahí, así el creyente que tiene verdadera vida espiritual crecerá y manifestará el fruto de la vida que tiene. De no ser así, es muy poco probable que sea verdaderamente nacido de nuevo y salvo. Esto es bien curioso, pero es muy cierto. Ahora, no nos gusta hablar de esto, ¿no? Porque no, ¿cómo no va a ser nacido de nuevo? ¿Y qué garantiza si no hay fruto? Que Dios nos ayude, ¿no? Ahora, el pasaje bíblico tiene ahí un versículo clave. El apóstol Pedro lo vio tan importante que dedicó su segunda y última carta en la Escritura al tema del crecimiento del cristiano y terminó su carta con el mandato. Ahí está el mandato. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí está, hermanos. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Tenemos que crecer. Entonces, ahí hay algunas preguntas que son básicas, ¿no? Por ahí vendrá alguna en el examen. ¿A quién escribe Pedro su carta inspirada por el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? A los cristianos. Ya, los cristianos. ¿Qué cristianos? ¿Se acuerdan? Alcanzaron la justicia de Dios, dice Salvador Jesucristo. Ya. ¿Y algún lugar? ¿Se acuerdan A los que cristianos de Roma. Roma, ya? pues. Ok, ok, muy bien. Es Allá. importante porque no lo dice, miren, no lo dice como lo dice Primera de Pedro. A ver si Claro. miramos Primera A de los de Pedro. Ponto, Galacia, A los Capadocia, que Asia, estaban en Asia Bitinia. Menor, En Asia en Asia Menor. Menor y todo eso. Ajá. Todo eso. A ellos les Esa es escribe, la respuesta, ¿no? O sea, probablemente. aunque no Ajá. lo dice, pero No lo dice. se cree que escribe al mismo público, la misma iglesia. Claro. Entonces, Entonces hay que a agregar ellos, acá. ¿no? A los Los que viven en expatriados de Asia la Menor. dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ajá, en Asia Entonces, Menor. esa es la respuesta, ¿no? Que la pueden tener, la van a tener seguramente si está en el examen como una La opción, gracia. ¿no?
Ok, no me vayan a poner que es a los creyentes de la iglesia del INSE. No, no, no. Escribe a los creyentes. Ahora, ¿qué pasa si de pronto la pregunta dice, ¿a quién escribe su carta inspirada por el Espíritu Santo? Y dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y los hermanos del INSE. ¿Es correcto o no es correcta? Sí, sí es correcto. Sí es correcta. Es válido, También a claro. nosotros. Por supuesto, por supuesto. Sí, pastor. Ok, ¿en dónde son multiplicadas la gracia y la paz? Miren, ahí están los versículos, como para responder. En el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. A medida que conocemos a Dios. Ahí son multiplicadas la gracia y la paz, en el conocimiento de Dios y del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a conocer al Señor, hay una gracia multiplicada y una paz multiplicada de Dios a nuestra vida. Ojo, pestaña y ceja. Cuando estemos, como se dice, sin paz, cuando sintamos que la gracia de Dios nos abandonó, detente a conocer al Señor. ¿Y cómo le conocemos? A través de la palabra, ¿no? Detente a meditar en la persona del Señor. Y vas a ver que va a pasar algo en tu vida. Se va a llenar de paz y su gracia te va a invadir. Es bien interesante eso. A veces nosotros perdemos la paz porque nos desconectamos de la savia. De la raíz. Nos desconectamos del tronco, ¿no? De la raíz, ¿no? De la raíz, ¿no? Entonces, pero me llama la atención porque son multiplicadas la gracia y la paz cuando conocemos. Crecemos en el conocimiento. Crecemos en el conocimiento, precisamente. Bien, 3. ¿Qué es lo que Dios te ha dado para la vida espiritual? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida y a la piedad. Su divino poder. Por su divino poder, ¿no? Ok. Su divino poder. Ok, nos ha dado, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida. Piedad, ¿no? Y a la piedad. Y esas cosas por su divino poder. Divino poder. Entonces, hermanos queridos, nuestra vida espiritual no está desprovista de recursos, o sea, tampoco eso podemos decir. Me voy a sacar el saco, hermanos, porque ya me dio calor. Yo estaba en la iglesia, pues, cuando hacía un hielo en la mañana, así que en la mañana estaba medio congelado, parecía un pingüino. Aquí ya no. Entonces, es interesante porque no estamos desprovistos de recursos. Tenemos las cosas que pertenecen a la vida y la piedad por el divino poder de Dios. Entonces, eso es lo que Dios nos ha dado para la vida espiritual. 4. ¿Por medio de qué te ha dado estas cosas? Por medio de su poder divino. De su poder divino. Por medio de su divino poder. Exacto, ahí está, ¿no? El divino poder de Dios. Y si añadiéramos un poquito lo que está diciendo Pedro, va muy de la mano con lo que dice Pablo, que el poder que resucitó al Señor Jesucristo nos ha sido dado. Ahora imagínense, ¿no? Pensemos un instante. El poder que resucitó al Señor Jesucristo nos ha sido dado. O sea, en otras palabras, quiere decir que el poder todo suficiente de Dios. Tremendo, ¿eh? 5. ¿Qué más te ha dado Dios? Verso 4. Preciosas y grandísimas promesas. Y grandes por el poder de Cristo. Nos ha dado promesas grandísimas. Miren, a mí me gusta cómo Pedro lo dice, ¿no?
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandes promesas, no. Preciosas y grandísimas. Superlativo, ¿no? Ok. ¿Con qué propósito Dios te ha dado sus promesas? Para llegar a ser participantes de la naturaleza divina por fe. Partícipe de su naturaleza divina. Ahí está, hermanos. Imagínate, participantes de la naturaleza divina de Dios, ¿no? No es que vamos a ser dioses, no. Sino que vamos a recibir los recursos de Dios. Tremendo. Ahora, ¿qué hiciste como creyente en el momento de creer respecto al mundo? Verso 4. Huir de la corrupción. Huir de la corrupción que esclaviza el mundo. Que hay en el mundo. Hemos salido corriendo, ¿no? Del mundo, de la corrupción. Eso es lo que ha pasado. Dios considera el crecimiento importante. ¿Qué tanto esfuerzo debes poner en ello? A ver, 5. Sí, toda diligencia. Poniendo toda diligencia. Por supuesto que se interesa, dice, ¿no? Y no hay que quedarse con el conocimiento. Es una vida participativa, activa del creyente. Entonces, ¿sí considera importante el crecimiento? Por supuesto que sí. Claro, como lo consideraría cualquier padre al ver a su hijo. Miren, un hijo que no crece, el padre al toque lo lleva al médico. Mi hijo está enfermo, algo pasa. Doctor, dale la hormona del crecimiento, le está quedando chiquito. A veces a los creyentes hay que darle la hormona del crecimiento. Un bibliazo en la cabeza. Bien, entonces sí. ¿Y de qué tanto esfuerzo debes poner en ello? Dice, toda diligencia. Ok. 9, para poder crecer. ¿Qué viene primero? ¿Qué necesitas tener para recibir salvación? La fe. La fe. Okay. ¿Qué viene primero? La fe. La fe. Y ahí viene la virtud. La virtud. Lo primero para poder crecer es tener fe, pues hermano. Si no crees, ¿cómo crees? Si no creemos, ¿cómo creces? No hay manera. No hay nada, ¿no? Y es lo que necesitamos para ser salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que necesitamos para vivir una vida cristiana y para poder luego añadir las demás virtudes que siguen. La fe. Hermanos queridos, esto es bien importante, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo, pestaña y ceja. 10. ¿Cuáles son las 7 virtudes que debe añadirse a tu fe? La fe, virtud, conocimiento divino propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Afecto fraternal. Amor. Muy bien. Afecto fraternal y amor. Ojo con esa respuesta, ¿ya? Ojo, porque yo sé que en el examen se van a equivocar un montón se van a equivocar ahí. Ya van a ver. Ojo, dice. Hay que poner. Ya van a ver por qué. Yo me voy a reír. Me voy a reír. Les estoy diciendo desde ahorita. Ojo con esa respuesta. Bien. ¿Cuál es la primera promesa para ti si tienes estas cosas? Verso 8. No estaremos ociosos ni sin fruto. Muy en cuanto bien. al conocimiento de Jesucristo. Hermanos queridos, esta es una promesa del Señor. Si nosotros a nuestra vida de fe le añadimos estas virtudes, que son el forjar un carácter, porque eso es. El Señor, a través de Pedro, nos está diciendo, tenemos que forjar nuestra vida de fe en un carácter, porque miren, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, son los ingredientes de un carácter forjado. Sí. ¿Qué es el carácter de quién?
De De Cristo. Cristo. del Señor Jesucristo. Así es. Entonces, dice, ¿cuál es la primera promesa para ti si tienes este carácter? No vas a ser Que no ocioso, estaremos ociosos. vas a ni dar sin fruto. No vas a ser un papayo, vas a ser Una papaya. que va a dar su fruto, va a dar unas papayas hermosas. Esa es la realidad, ¿ven? Eso es importante, importante, no olvidarlo, no olvidarlo. Ok, sigamos, a ver, vamos a mover aquí esto un ratito. Ya, listo, ya está, ahora sí. Entonces, sigamos avanzando. Pastor, Sí. disculpe. Esa respuesta, entonces la 11 quedaría, moldear nuestro carácter para poder tener frutos en nuestra vida. Claro, la respuesta sería que no vamos a estar, no, nuestra vida no va a ser una vida sin fruto, ¿no? Vamos a dar fruto. Claro. No vamos, dice ahí, porque si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. O sea, no va a haber una vida estéril, no, va a ser una vida fructífera. Con fruto. ¿Ok? Bien. No nos dejarán. Vamos a la 12. ¿Cuál es tu condición si no tienes estas cosas? Verso 9. Como si no tenemos esas cosas, tenemos una fe muerta, y no tendríamos fruto la ni mortalidad vitalidad. de los antiguos pecados. Somos Vista muy ciegos. corta. Y el pecado. Está ciego al divino. Seremos ciegos. Así es, ahí está, ¿no? Tenemos la vista muy corta, somos miopes, astigmatas, y entonces no nos hemos, o sea, somos ciegos, eso es, ¿no? Vista corta. Y no nos hemos olvidado de la purificación de nuestros pecados. De los pecados, exacto. Bien, vamos, ¿cuál es la segunda promesa para ti si tienes estas cosas? Verso 10. No caeréis jamás. Jamás. Eso, hermano, eso es fundamental. O sea, ¿qué significa eso? Que nuestra vida va a ser una vida victoriosa. A veces, hermano, nosotros nos quejamos y ay, mi vida, todos los días voy de tumbo en tumbo. Y, hermano, nos olvidamos que hay una receta. Si yo no quiero vivir de tumbo en tumbo, ser de los que un día están en el cielo y otro día están en el suelo, pues tengo que a mi fe añadirle estos rasgos del carácter de Cristo. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Se dan cuenta? Esa es una promesa del Señor. Interesante. ¿Cuál es la tercera promesa para ti si tienes estas cosas? Verso 11. Entrada en el reino de los cielos. Generosa entrada al reino de los cielos. Entraremos en el reino de los cielos. Ahí está, ¿no? O sea, vamos a tener una entrada a la amplia. Nos van a recibir con comparsas. Nos van a recibir con nuestra banda de música. Así, ¿no? Nos van a recibir con bombo, platillo. Ven, pasa. Hermano, esa es la figura. O sea, no vamos a llegar así como por la puerta falsa, ¿no? Pucha, como chamusqueado, ¿no? Como escapado del fuego. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener amplia entrada en la presencia de Dios? ¿Por qué vamos a ser recibidos con alfombra roja, con banda de música? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Por obediencia. Porque somos sus hijos. Porque te ha hecho el camino Obediencia y fe en Jesucristo. Por Jesucristo. En una frase, ¿saben por qué? Porque el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Por eso. Por eso. El carácter. Hermanos queridos, yo se los he dicho en clase. Miren, lo único que nosotros nos vamos a llevar al cielo, lo único,
y por ende no nos vamos a llevar nuestra plata, nuestros títulos, nuestro conocimiento, Todo se queda. sabiduría que podemos ver. No, no, no. Lo único que vamos a llevar al cielo es un carácter forjado, el de Cristo. Entonces, cuando tú llegues con tu carácter forjado a la presencia de Dios, uy, ahí viene un santo. Hay que poner la música. Vamos a dar la banda, ya, el recibimiento, rápido, rápido. Y van a abrir la puerta. Ahí viene un cristito. ¿Se acuerdan que cristiano qué significaba? Los cristitos. Cuando la primera vez llamaron a los cristianos en Antioquía, a los seguidores de Cristo, a los del camino, porque así los llamaban, ¿no? Los del camino, los que usaban el pez. Por primera vez los llamaron cristianos en Antioquía. Ajá. Y entonces dice que la palabra cristiano no fue un título honorario, ¿no? Ahí vienen los cristianos. No, fue un título despectivo que significaba los cristitos. ¿Y por qué significaba los cristitos? Porque ellos decían, mira, ahí van los cristitos, estos que hacen todo igualito a su maestro, parecen soldadito de plomo. Era despectivo, ¿no? Ahí van los cristitos, mira, todos hacen igualito. Hablan igualito, se comportan igualito, se aman igualito, hacen las cosas que hacía Jesús igualito. Bueno, a esos hay que llamarlos los cristitos. Hermano querido, si nosotros entendiéramos este concepto, cuando nos preguntan, ¿tú eres cristiano? Con todo orgullo. Tal vez seríamos un poquito, ¿no? Porque nos están preguntando, ¿tú eres un cristito? ¿Estás imitando a Jesús? Y eso es una cosa trascendente. Por eso es que nos va a haber una entrada amplia. Porque, mira, ahí viene un cristito. Ahí viene uno que ha sido forjado y se parece tanto a Jesús. Saquen la banda, por favor, saquen la banda. Ahí viene. Esa es la tercera promesa. Si a tu fe le añades el carácter de Cristo, que es una vida. Sí, mis hermanos, eso está diciendo Pedro, trascendente. Vas a tener una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. El Señor te va a recibir con bombos y platillos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, hay creyentes que van a llegar a la iglesia, van a llegar al cielo como arrebatados del fuego. Medio chamusqueado ahí, ¿no? Con su cola media quemada. ¿Sí? Porque no forjaron un carácter. Tremendo, ¿eh? Tremendo para pensar, ¿no? Y yo la verdad que deseo que me reciban con banda de música. Que ojalá el carácter de Cristo se vea reflejado en mi vida. Ese debe ser nuestro anhelo, porque hay una promesa de por medio. 14, 15. ¿Qué tan importante consideraba el apóstol Pedro que eran estas cosas? Versos 12 y 15. Muy importante para nuestro vivir diario, pastor. Ok. Estar confirmados en la verdad presente y tener esto siempre en nuestra memoria. Siempre. Dedicarnos con mucha responsabilidad al estudio profundo de la palabra. Muy bien. Tener memoria de todas estas cosas. Exacto. Miren, era tan importante que Pedro lo repite una y otra vez. Dice, no, hermanos queridos, miren, seré un chincha en la oreja, pero quiero que sepan que es importante. Es importante, no se olviden, por favor. Así que ya está. ¿Ven? Primera lección, muy bien. Ya, con eso ya tienen ahí
El examen va a tener 20 preguntas. Ya tienen hasta ahí 0,2. Qué maluno el pastor. ¿Qué pasa, Beto? Y vamos avanzando, pastor. Ya vamos van avanzando, ya. Hasta ahí tienen 0,2. Gracias, Betito. Ya por lo menos tienen el 0,2 asegurado. Ay, hermano. Ya, vamos a la ¿Qué tal la siguiente. exhortación, pastor? ¿Qué tal la exhortación? No, qué aliento. Qué buen ánimo nos da, qué buen ánimo nos da. El ánimo. Ay, hay que reírnos, hermano. La risa dice que produce endorfinas, así que hay que reírnos. No, es que ahora, Más bien nos asusta ahí. Estamos poniendo en práctica la paciencia y el dominio propio, hermano. Dominio propio. El carácter de Cristo, hermano. Estamos dando fe que tenemos frutos, Claro, y el pastor nos está poniendo a prueba, imagínense. Vamos creciendo. ¿Qué pasó con el afecto fraternal, vamos por avanzando. favor? Si saben bien la lección 3, ya garantizan el 0,4. Y así poquito a poquito. Ya no lo quiero tener de profesor, pastor. Muy bien. ¿Qué pasa con el afecto fraternal? ¿Dónde está ese amor? Ahí queda, está. Bien. A ver, resumen del pasaje: la verdad de Dios, su palabra es un ingrediente vital para la salvación y una vida santa. En esta sección, Pedro enfatiza lo importante y digno de confianza que es. Los maestros en la iglesia tienen la responsabilidad de instruir eficazmente a la gente. Aquellos que son instruidos tienen la responsabilidad de recordarlo e implementarlo. La escritura es tan valiosa porque vino directamente de Dios por medio del Espíritu Santo. No es algo que se les ocurrió a los hombres. Muy bien. Pasaje de estudio del 12 al 21. Versículo que deberíamos memorizar. Ojalá que hayamos hecho el esfuerzo, ¿no? Dice, entendiendo primero esto, el verso 20-21, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es un pasaje que debemos de subrayar en nuestras Biblias, importantísimo. La Escritura no es de interpretación privada, ¿no? Por ahí alguien vaya a decir, no, mira, yo tengo una nueva revelación. No. La escritura es ninguna profecía fue traída por voluntad humana, ¿no? Sino que los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo fueron los que la trajeron. Muy bien. Pregunta del estudio. La parte de preguntas de aplicación personal, esto es para ustedes. Aquí solamente vamos a mirar las preguntas de estudio. ¿Qué dice Pedro que él siempre hará? 1, 2. Bueno, ya lo hemos visto en la lección anterior. Aunque la sepamos. Nos recordará siempre las cosas que son la palabra. Así es, ¿no? Siempre nos va a recordar las mismas cosas. 2. ¿Qué motiva a Pedro a perseverar fiel en su deber de recordar a otros cristianos? ¿Cuál es la motivación? Que después que él parta a la presencia del Señor, los creyentes no olviden lo aprendido. Sigan predicando. Ok, ¿no? Ahí la intención del apóstol es que ellos no, o sea, dicen, ¿no? Él ya va a partir, ¿no? Claro. Él ya va a partir y entonces él quiere que estén despertados, amonestados, que no se olviden de lo que les ha dicho, ¿no? Entonces, hermanos queridos, esto es bien importante, ¿no? Sí. Que no... Para nuestra madurez espiritual también, pastor. Así es, ¿no? La motivación de Pedro es que... predicando. Quiere seguir. Tener una fe activa. Así es. Muy bien. 3. ¿Qué espera Pedro que sus lectores podrán hacer después que él ya no esté? Verso 15. Tener memoria de todas estas cosas. No olvidarse. Muy bien, que sean capaces, ¿no? Capaces de acordarse correctamente y testificar acerca de la verdad de Cristo. O sea, que no se desvíen, eso es, ¿no? Que se acuerden
correctamente lo que les enseñó, que no se tuerzan, ¿no? Que permanezcan fieles. Muy bien. Pastor, perdón, una consultita. Sí. Pastor, una consultita. Esto también habla acerca del testimonio, ¿cierto? El testimonio personal. Por supuesto, porque no se olviden, hermanos, que lo que yo sé de la palabra tiene que bajar de mi cabeza al corazón. Cuando baja al corazón, se hace vida. Se ve fruto. ¿No? O sea, eso tiene que ver con el testimonio, por supuesto, porque yo no puedo, mi vida espiritual con Dios tiene que reflejarse en mi vida horizontal. 19. O sea, eso es importantísimo, ¿no? Bien, muchas gracias por la aclaración. 4. ¿Qué dice Pedro que su enseñanza no es? Fábulas artificiosas. No son fábulas artificiosas. Exacto, su enseñanza no es un cuento de hadas, no es un mito de origen humano. No se olviden, Pedro fue testigo ocular de lo que Jesús hizo. O sea, a él no le pueden venir con cuentos. Pedro estuvo en la barca cuando Jesús enmudeció la tempestad y le dijo al viento, enmudece, calla. Sí, o sea, Pedro estuvo ahí. Él puede dar fe de eso. Entonces no es un mito, no es un cuento de nada. No es un cuento. Muy bien. 5. ¿Qué evento está Pedro describiendo en los versículos 17 y 18? A ver. La revelación, La transfiguración. del Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Ok, muy bien. La transfiguración, ¿no? Que él pudo ver cuando Jesús se transformó, ¿no? ¿Y quiénes aparecieron ahí? Estuvieron Moisés y Elías. Imagínense, hermanos, ver ahí a Moisés y Elías, y Pedro vio eso. Tanto que se tocó de nervios, ¿no? Ya le dijo, Señor, hagamos aquí unas enramadas, pongamos nuestra carpita y no nos vayamos nunca de aquí. Este es del cielo. Ese es Pedro. ¿No? Entonces él está narrando algo, ¿no? Que está describiendo algo tremendamente maravilloso. ¿A qué compara Pedro la palabra profética? A una antorcha. A una antorcha. Alumbra. Muy bien. A una antorcha lámpara en un lugar oscuro, ¿no? Te alumbra. Muy bien. Entonces, te alumbra en un lugar oscuro. Sí, exacto, ¿no? Una antorcha, una lámpara que alumbra. 7. ¿Qué debe ser la respuesta de un cristiano a la palabra profética? Estar atentos y mantener la lámpara encendida. Muy bien, atentos, mantener la lámpara encendida. Muy bien. Esa mesa, servilleta. ¿Cómo dice Pedro que la escritura se produjo? Se produjo por la inspiración del Espíritu Santo, por eso es auténtica, segura y fiel a la verdad. Ok. Muy bien. Se produjo por inspiración del Espíritu Santo y valga mencionar esto, hermanos, escúchenme. Valga mencionar, adicionar a eso. Es cierto, fue por la obra del Espíritu Santo que inspiró a hombres y no se originó con ideas propias de los hombres. Ojo. No fue ideas propias, no fue hombres que fueron inspirados por Dios. Por Dios, ¿no? Ok. Muy bien. Ya tienen asegurado. 04. 04. Ya tienen 04. ¿Ya cómo va avanzando? 06. A ver, ¿cuántos son? Esta es la lección 3, ¿no? 3. No, ya tienen asegurado el 06. 04, pues 04, Beto. El 06. Claro, porque son 8 lecciones nomás. Así que la próxima tienen que asegurarse el 12. El 14, sí. 06, ya. 06. Celebren su 06 hasta ahora. Celebren su 06. A ver, vamos a mirar la siguiente lección. Pastor, una consulta. Sí.
no nos va a venir ninguna pregunta de aplicación personal. ¿Cuál era? No, ¿Cuál era? no, de aplicación personal al examen no, porque yo pienso que esas son preguntas que uno debe responder de manera personal. Personal. Ya, Yo gracias. voy a preguntar del texto. El texto. Ya, esto es sencillo. ¿Ya? Ya, gracias. Las preguntas de aplicación personal pienso yo que son temas que uno debe de responder delante del Señor y como parte de su aprendizaje, ¿no? De aplicación. Muy bien, lección 4. Lección 4. Vamos a compartir aquí lección 4. ¿Ven cómo se avanza? Rapidito avanzamos. Lección 4. Bien, aquí tenemos resumen del pasaje. A pesar que el Espíritu Santo nos ha traído la verdad, mucha gente lo niega y en secreto comienza a enseñar mentiras peligrosas en la iglesia. Como resultado, la gente es engañada y el nombre de Cristo es insultado, pero Dios sabe quiénes son estos falsos maestros e igual que siempre, Él juzgará a aquellos que se rebelan contra Él y rescatará a aquellos que le pertenecen. Muy bien. Entonces, el pasaje de estudio es del 2:1 al 10 y el versículo a memorizar, 2 de Pedro 2:9, 10 en su primera parte. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Bien, ese pasaje también deben subrayarlo, ¿no? Miren, hermanos, acá hay una gran verdad. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y esto es una promesa. El Señor nos va a librar a los piadosos, ¿no? A los que están en comunión con Él. Claro. Eso nos garantiza, ¿qué cosa? Victoria sobre la tentación. Bien, vamos a las preguntas de estudio. Asegúrense su 10. Acá ya se aseguran su 10. Ya, vamos a ver. Ya vamos a llegar al 11. Espérense un ratito. 1. ¿Qué es lo que los falsos profetas y falsos maestros introducen al pueblo de Dios? A ver. Herejías destructoras y la negación de Jesús como el Hijo de Dios. Niegan al Señor Jesucristo. Muy bien. Bien, eso es lo que estos falsos maestros introducían. ¿Qué hacen? Introducían. Herejías destructoras, ¿no? Mentiras religiosas. Muy bien. 2. ¿Qué le pasará a aquellos que niegan al que ellos afirman es su amo? Verso 1, 2:1. Traerán sobre sí mismos destrucción repentina. Destrucción repentina. Destrucción repentina. Esa palabra es clave. Destrucción repentina. Así que no va a haber muerte lenta, esas cosas no. Destrucción repentina. Ya. 3. ¿Qué es el resultado de que muchas personas sigan a falsos maestros? El camino de la verdad será blasfemado. Muy bien. El camino de la verdad será blasfemado. Exacto, el camino de la verdad será blasfemado. ¿No? El nombre del Señor será blasfemado. Blasfemado. Muy bien. Ya ven, están asegurando ya el 10 ahorita, ya están avanzando, ya están 10 y en medio. 7, ya están en 7, ya están en 7. Pero dime qué preguntas, pues, Beto. 4. ¿Por qué explotan y engañan los falsos maestros a otros? ¿Cuál es su motivación? Claro, por la avaricia y su motivación es la codicia. Por dinero. Así es, el amor al motiva dinero, la la ambición. avaricia. Hermanos queridos, es por eso. Hermanos, en este andar de la fe, mucha gente se ha enriquecido a costa de la buena fe de la gente. Exacto. Y eso es ahora también. ¿Y qué ha traído? Ha traído como consecuencia que hoy en día, porque eso pasa hoy en día, ayer y en el tiempo de Pedro, y va a seguir pasando en el futuro. Y miren ustedes que eso hace que la gente pierda la fe. Sí, es cierto. Así es, hermanos.
desgraciadamente. Falso profeta. Muy bien. 5. ¿Qué grupos da Pedro como ejemplos del juicio de Dios? A ver. Son los ángeles caídos, el diluvio, y Sodoma y Gomorra. Muy bien, ¿no? Los ángeles caídos, la gente del tiempo de Noé, y Sodoma y Gomorra, ¿no? Y Sodoma y Gomorra. Ok, ahí tienen 3 grupos, entonces ya tienen 9, ¿ah? Ya casi tienen 9 ya. ¿Cuáles 2 personajes del Antiguo Testamento menciona Pedro como ejemplos del rescate por Dios de su pueblo? A ver. Noé y Lot. Noé y Lot. Muy bien, Noé y Lot. Ah, muy 10. bien. ¿De qué rescata Dios al piadoso? 2:9. La tentación. De las tentaciones del mundo. Ahí está, hermanos. Los cuida del mal. De las tentaciones del mundo, del maligno, lo que ustedes quieran. De todo. 8. ¿Qué tipos de pecadores recibirán especialmente el juicio de Dios? Verso. Los que siguen la carne, andan en concupiscencia, contra la e inmundiores y desprecian el señorío. Ok, entonces, ¿qué tipo de pecadores? Dice, los que van tras sus deseos carnales y se rebelan contra la autoridad de Dios. Esos, ¿no? Los que van tras sus deseos carnales y se rebelan contra la autoridad de Dios. Esos son los tipos de pecadores que recibirán especialmente el juicio de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque negaron la gracia. Prefirieron sus deseos carnales y se rebelaron a la autoridad de Dios. Bien, ya tienen 10, hermanos. Miren, ya llegaron rapidito a 10. Muy bien. Vamos a ver. Ya, esta es la lección 4. Vamos a ver. Lección 4. Ya, por lo menos nadie me va a decir que no puede sacar 10, ¿ah? Porque ahí sí ya... Bien. Facilito, ¿ah? No pueden negar. Facilito. Ya. Como dice, este examen es producto de una papaya. Producto de una papaya. Muy bien. Vamos a la lección 5. Lección 5. Acá está. Bien. Resumen del pasaje. Esta sección incluye una descripción más detallada de aquellos que se han alejado de Cristo y han sido corrompidos por las falsas enseñanzas. Primero, Pedro dice que estas personas malvadas son blasfemas porque insultan a criaturas que son más poderosas que ellos. Estas personas inicuas son también inmorales y tientan a otros a seguir sus deseos carnales. A continuación, son un grupo engañoso que no puede hacer entrega de la libertad que prometen. Por último, están sin esperanza ya que no tienen ningún poder para volver a Cristo. Ok. Pasaje del estudio bíblico, 2 de Pedro 2:10 al 22. Ok. Versículo para memorizar, 2 de Pedro 2:21, la Reina Valera. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Estos son versículos, hermanos queridos, que yo les sugiero que los subrayen. Porque nos hablan de realidades de personas que de pronto escucharon la voz de Dios, pero no respondieron a ella. Y esto es triste, ¿no? Hay gente que a veces llega a la fe, llega al Señor, está entre nosotros, pero no llega a conocer a Cristo, ¿no? Miren, yo les voy a contar una experiencia. Teresita, ¿sabes? Mi papá era un hombre que fue a la iglesia toda su vida. Y mi papá, no por ir a la iglesia, era creyente. Nosotros sabíamos que no tenía ni la sed de creyente. Y oramos por mi papá 38 años, 33 años oramos por mi papá, y mi papá vino al Señor. Y mi papá estuvo en las grandes campañas de Lima, el encuentro con Dios. Mi papá escuchó a los más grandes predicadores que vinieron a nuestra iglesia. Mi papá vio cosas que ojo no vio y oído, pero no entregó su vida a Cristo hasta después de 33 años de haber orado por él. Y así hay mucha gente en las iglesias, hermanos.
que van a la iglesia, pero no se han convertido. Y ese es el gran problema. Es como aquel que decíamos en clase, que de pronto se le entrega el remedio para el cáncer, lo tiene en su mano, pero no se lo toma. Y ahí está el gran drama. ¿Acaso no tuvo la respuesta, no tuvo la solución? Sí, pero no la asimiló, no la tomó, no la hizo efectiva en su vida. Entonces, yo recuerdo eso mucho mi papá, ¿no? Mi papá, hasta que un día entregó su vida a Cristo y su vida realmente cambió, ¿no? Pero mi papá, es más, a él le decían el hermano Carlos. Porque mi papá era muy, muy lindo en su manera de ser, un gran hospitalario, o sea, él tenía cosas muy especiales, pero eso no lo hacía cristiano, hasta que un día entregó su vida a Cristo. Bien, preguntas de estudio. ¿A quién blasfeman o insultan estos falsos profetas? A ver. A los seres celestiales. superiores. Así es, hermanos. A los seres angelicales gloriosos. Ahora, los falsos maestros no comprenden del todo las fuerzas de Satanás. Sin embargo, son los suficientemente arrogantes para insultar su autoridad. Sí. Disculpe. Sí. Yo, en esta pregunta, que es la número 1, ¿no es cierto? Así es. ¿Blasfeman o insultan estos falsos profetas? Al Señor, yo he puesto al Señor con sus actos por seguir en la carne y en la concupiscencia. Eso no es. ¿Cómo? A ver, de nuevo, no escuché. La respuesta ha puesto al Señor porque con sus actos que siguen en la carne y en la concupiscencia. Eso no es. Ok, si vamos al pasaje, dice... Pastor, disculpe, yo también he puesto desprecian al señorío de Cristo. Ya, ok, o sea, como consecuencia es correcto, pero el pasaje dice 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia inmundicia y desprecian el señorío. Claro. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Y mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿De qué está hablando? En realidad, estos falsos maestros son lo suficientemente audaces y arrogantes para insultar a seres angelicales. Ahora, aquí, cuando dice seres angelicales, miren, Pedro está diciendo, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Y estas potestades no solamente son ángeles, pueden ser también demonios. O sea, se meten en terreno muy peligroso. Estos falsos profetas, falsos maestros. Y lo que ustedes han puesto es el resultado, efectivamente. Pues, o sea, no respetan al Señor, pues si no respetan a los seres angelicales, menos al Señor, pues, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso básicamente para aclarar un poquito el concepto. Aquí en pero también estaría bien. Sí, pero hay que especificar que ellos se insultan a seres angelicales gloriosos, a potestades, ¿no? Eso es lo que... Pastor, disculpe, pero en el verso 10 está claro y dice, y desprecian el señorío. ¿Y el señorío de quién es? De Cristo. No, posteriormente a los ángeles que estén... No necesariamente. El señorío sí, no necesariamente de Dios. Es más, si ustedes miran ahí, es más, si ustedes miran ahí, señorío está con minúscula. Está con minúscula. Sí, señorío se refiere a la autoridad. Exacto. No está hablando del señor, sino de la autoridad. Exacto. No está hablando de... Pastor, ¿me explica, por favor? A ver. Cuando dice acá, miren,
y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en inmundicia y desprecian el señorío. Señorío. Si nosotros cambiamos la palabra señorío por autoridad, Ya. desprecian la autoridad. No está Ya, hablando pastor, precisamente del señorío de Cristo, no. Ya, pastor, Desprecian gracias. la autoridad de, dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, está hablando de las potestades angelicales superiores, inclusive puede abarcar las potestades demoníacas. Entonces, Pastor, Ya, pero- más claro, pastor, muchas gracias. Pastor, Me pero quedó la, muy claro. pero la pregunta me dice a quién blasfeman o insultan estos falsos profetas. A seres angelicales. Exacto, a los seres angelicales gloriosos, que pueden ser de Dios como de las tinieblas. No tienen temor de eso, o sea, ellos no respetan autoridad No les interesa. superior de nadie. Eso es. Exacto. ¿Ok? ¿Claro? ¿Está claro o queda todavía alguna duda? Sí, pastor, está claro A tal ver, como usted hermana lo Flor, ¿cuál es la duda? Por eso, Para mí ya está yo pienso que también, o sea, a seres angelicales y también al Señor, ¿no? No, Que es la que gente- obviamente, o sea, obviamente el resultado es que obvio. Es la si consecuencia, respetan- ¿no? La Si no consecuencia. respetan a los seres superiores, Natural. o sea, obviamente, tampoco al Señor. Claro. Pero Es la Pedro consecuencia ya, está ¿no? haciendo una especificación. Está diciendo, estos falsos maestros son tan audaces que no respetan a seres angelicales, a las potestades, dice ahí, ¿no? Ni al demonio. En otras Claro, palabras, ni a a las Satanás potestades le tienen superiores, no miedo. respetan ni siquiera las potestades del cielo como del infierno, menos al Señor, pues, o sea, él está haciendo una referencia Solamente tiene errada, conocimiento natural. o sea, no y está mal espiritual. decir que no respetan al Señor, claro, no respetan la autoridad del Señor, porque si no respetan a las autoridades potestades superiores que están debajo del Señor, tampoco el Señor. Ya, ahora sí, pastor, gracias. Ya, ok, la idea es que esté muy claro, ¿no? Ok, bien, si no, nos van a asegurar el 11. Pastor, estoy corrigiendo mis tareas. ¿Perdón? Estoy corrigiendo mis tareas, digo. Está bien, muy bien, muy bien. Ya me vengaré cuando lo conozca presencialmente, pastor. Tiene como objetivo eso. Ok, ¿qué será el resultado? Pastor A ver, Alberto, sí. ya me vengaré cuando lo conozca personalmente. Ya. En amor del Señor, en amor del Cuidado con la Señor. autoridad, cuidado con la autoridad. Recuerda que es nuestro maestro. Mi pastor decide, por si Hay que acaso. reírnos, pues, hermano. Si no producimos endorfinas, pregúntale a la hermana Flor, si no producimos endorfinas, no nos mejoramos. Nos va a Ella está generar calladita, la ella está depresión, la calladita. depre. Yo estoy preguntando, yo usted me está dando entrada para preguntar. Estoy feliz ahorita. Muy bien. Estaba calladita, Ok. pero ya ahora sí te pregunto. A ver, 2. Ya. ¿Qué será el resultado para estas personas malvadas? ¿Cuál será el Perecerán en su propia perdición. Ellos perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia. Ok, serán destruidos, ¿no? Serán destruidos por su arrogancia y serán destruidos igual que las fuerzas demoníacas que insultan, ¿no? Porque ustedes miran ahí, dice verso 12, pero estos hablando mal, las cosas que no entienden como animales nacidos Serán para presa y destrucción, perecerán en su propia, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen como ellos se recrean en sus... Imagínense, destrucción. Serán destruidos. Serán destruidos. 3. ¿Qué impacto tiene el adulterio en estos, de estos en otros? 2.14. Seducen las almas más inconstantes y seducen y el adulterio. claro, los seducen a pecar, ¿no? Miren, pues, ¿no? Seducen a las almas inconstantes. Son de maldición Los también, pastor. seducen, ¿no? Los acarrean, los llevan
a los más débiles, a los inestables, a los niños en la fe, a hacer lo mismo, ¿no? Qué triste. Son de maldición, ¿no, pastor? Claro, obvio. Son hijos de maldición. A la generación, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Ok, 4. Ay, qué horrible es eso. ¿A qué personaje del Antiguo Testamento compara Pedro a estos maestros lascivos? A ver. A Balaam. Balaam, hijo de Beor, Hijo de Beor. el premio de la maldad. ¿No? Ahí dice, ¿no? Y es curioso porque no solamente hablando de Balaam, sino habla de algo más aquí, ¿no? Dice, ¿a qué personaje en la antigua? Ok, dice a Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿no? Increíble. Entonces, amó, dice, el premio de la maldad. Entonces, en su codicia, Balaam profetizaba para cualquiera siempre y cuando él fuera bien pagado. Eso es lo que está diciendo. Claro. Dinero. Sí. ¿No? O sea, si tú me pagas bien, yo te profetizo bien. Si me pagas mal, te profetizo mal. Imagínate. Terrible, ¿no? Terrible. Bien, ¿a qué compara Pedro a estos falsos maestros? 2:17. Fuentes sin Son agua. fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta. Muy bien, ¿no? Se espera la más oscura, la más densa. Son fuentes sin agua. Imagínense, hermanos, una fuente sin agua. No sirve. Una fuente sin agua. Usted llega sediento y no encuentra agua. Qué frustración, ¿no? Terrible. Y no solamente eso, nubes empujadas por la tormenta. Que se las lleve el viento, ¿no? Usted espera la lluvia, ¿no? Imagínense un incendio forestal de la lluvia y de pronto la nube se va cargada de agua y se va. No sirve. Empujada. Pastor, es como un paralelo con la higuera seca, ¿no? Exactamente. Eso es un paralelo con la higuera seca. Exacto. Muy bien. ¿Qué prometen los falsos maestros pero no pueden dar? Libertad. Libertad. Prometen libertad que no tienen. Ellos son esclavos de sus vicios. Libertad de las dificultades, pero aún ellos no la tienen, ¿no? Ellos son esclavos en vez de ser libres. Y prisioneros de sus propios deseos corruptos. ¿Cómo pueden ofrecer libertad si ellos mismos no la tienen? Bien. ¿Qué más? 7. ¿Qué dice Pedro que sería mejor para estos falsos maestros? No haber conocido el camino de la justicia. El camino de la verdad. Si hubiera sido no conocer mejor no hubieran conocido nada de esto, ¿no? Porque ahora ellos tienen luz. Doble condenación. Y la luz no les sirvió para nada. Es el ejemplo que les decía, ¿no? ¿De qué sirve que tú tengas el remedio para el cáncer si no te lo tomas? Sí, pues. Por gusto, ¿no? O sea, ¿para qué mejor te hubiera sido que no lo tengas y después te mueres con ese remedio en la mano y dices, uy, ¿por qué no me lo tomé? Así es. 8. ¿A qué compara Pedro a los falsos maestros? Verso 22. Al perro y a la puerca. Al perro que vuelve a su vómito, la puerca lavada, al perro que vuelve a su vómito y a la puerca lavada lavada a revolcarse en su cielo. El perro que regresa a su vómito y la puerca que vuelve a revolcarse en el lodo, ¿no? Ustedes saben que ustedes a un puerco, a un chancho lo bañan bien bonito, lo perfuman, lo ponen ahí, lo meten a la secadora ahí en la veterinaria. Y apenas ve el fango, de cabeza se mete de nuevo y se revuelca bien rico. Bueno, Pedro compara a los falsos maestros con, como dice, el perro que vuelve a su vómito y la puerca que vuelve a revolcarse en el lodo. Bien, ya tienen asegurado el 12. Ya ven. Ya estamos en 12 ya. Ya están en 12 ya. Bien, 5. Nos falta el almuerzo. ¿Cómo? El almuerzo. Tengo que cocinar. Vamos a mirar. Dale, no hay almuerzo.
No hay El pastor almuerzo. sabe comer a sus ovejas. Vamos a mirar una lección más, ¿ya? Y la dejamos Todas. No, hay que terminar mejor. A ver, vamos a ver Sí, si de una vez terminamos. hay que terminarlas. Vamos a ver si terminamos, ¿ya? A ver. Bien, lección 6. Ah, ya quedan dos nomás. 6, 7 y 8, ya. 6. Promesas ciertas para el cristiano. Resumen del pasaje. Algunas de las doctrinas... perdón, no lo he puesto. No lo he... Sí, no está. Un ratito. No Proyectala, Está en la pastor, porfa. Ya, acá está. Me había olvidado. Ya, ahí está. Algunas de las doctrinas bíblicas que los falsos maestros pueden negar son la venida de Cristo y el juicio final. ¿Ok? Sin embargo, estas verdades fueron enseñadas por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles del Nuevo Testamento. Cualquier persona que dice que Dios no tiene un plan para el futuro del mundo está ignorando el poder que Él demostró en la creación y el diluvio. Dios es el que sostiene el mundo y en un día Él juzgará a cada persona impía. Ok, pasaje de estudio 3, 1 al 7, versículo para memorizar. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, una carta más. guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ok, ahí está. Qué miedo. Pregunta de estudio. ¿Cuántas otras cartas escribió Pedro a este grupo? Verso 3.1. Una carta más. Anterior. La segunda. Ok. Segunda carta. Escribió una carta. Una carta. ¿Cuál era esa carta? Segunda de La Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Pues, porque estamos en Pedro. segunda. Ok, ¿cuántas otras cartas escribió Pedro a este grupo? Una. Primera de Pedro. Ok, primera de segunda Pedro. carta. No vayan a poner segunda de Pedro. ¿eh? No, es una carta. Una claro. carta Primera de fue Pedro. primera de Pedro. Ya. Ujú. 2. Las palabras de quien desea Pedro que sus lectores recuerden. Las palabras de los profetas De los santos y los mandamientos profetas, del ajá, Señor y del mandamiento del Señor y Salvador, dada por los dado por los apóstoles. apóstoles. Muy bien. Clarísimo. Que recuerden las palabras Por la escritas por los Profetas. profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de Jesús. Eso quiere que recuerden. Así que, hermano, eso mismo quiere el profesor de esta clase, que ustedes recuerden. ¿Qué es eso? Okay. 3. ¿Quién dice Pedro que vendrá en los últimos días? 3.3. Vendrán burladores, andando según su encarnecedores y propia falsos maestros. concupiscencia. Muy bien, ¿no? Llegarán, Los falsos vendrán profetas. burladores, quienes se burlarán del juicio de Dios, dirán, no, mira, es el cielo y el infierno está acá en la tierra. Así Eso que no existe. no existe. Y continuarán en sus deseos, ¿no? Entonces, vendrán ese tipo de personas. 4. ¿Qué argumento están haciendo los falsos maestros en este pasaje? Verso 4. ¿Qué dice? ¿Dónde está la promesa de su Claro, arrebatamiento? Se burla. Un ratito. ¿Qué pasó con la promesa de que Matilde Cristo dijo iba a algo. volver? A ver, Ya murieron nuestros Matilde, padres. a ver, un ratito, hermano, un ratito. Matilde, tú dijiste algo. Yo, bueno, entendí de acá que ellos están haciendo poner en duda, o sea, están haciendo dudar del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. En su segunda venida. Exactamente. Claro, ellos decían, ¿qué pasó con Cristo que no viene? ¿No? Exacto. Mi papá ya murió, mi mamá ya murió. Los falsos maestros en este pasaje es que no hay promesa de advenimiento. Exacto. Dice que ya Dios nunca intervenió en su creación. Entonces, Él no lo hará en el futuro tampoco. O sea, ellos dicen, no, pero si nunca intervenió, todo sigue igual, nada ha cambiado y no lo va a hacer en el futuro. Entonces se burlan de los creyentes por su creencia que Jesús regresará pronto. Eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué argumento están haciendo los falsos maestros en este pasaje? El argumento de que Dios no ha actuado en su creación a lo largo del tiempo y no lo hará en el futuro tampoco. Entonces, eso es lo que están diciendo, ¿no? Eso es lo que Esa es la respuesta.
5. Repite, un ratito. Repita, por favor, pastor. Estamos como en la primaria, pastor. Ya, vamos a Qué leer el lindo. pasaje para que quede claro, ¿no? Dice el 3:4, dice, y diciendo los falsos maestros, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese es el argumento. O sea, ¿qué están diciendo? Exacto. Están diciendo, Dios no ha miren, actuado en el pasado en la creación y no lo hará en el futuro. exacto, o sea, Dios nunca ha intervenido en su creación. ¿Qué garantiza que lo haga en el futuro? Eso está diciendo. Ese es el argumento, ¿no? Y se burlan entonces de la creencia que Jesús vendrá. Y hermanos queridos, esto es muy cierto, ¿ah? Esto se ve hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Claro, dicen, no, si Dios nunca se intervenió. Mira, la creación todo sigue su curso. Hoy día nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y mañana igual. No, eso de que viene, no. Ese es un gran problema, ¿no? Ok, ¿está claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ahora sí. Vuelve a repetirlo. Escrito perfecto la respuesta. Ya, muy bien. Entonces, recuerden, Dios no ha intervenido en su creación, nunca intervenido, tampoco lo hará en el futuro. O sea, ¿por qué habríamos de pensar en una segunda venida y que los elementos serán destruidos? No me vengas con ese cuento. Ok, 5. ¿Qué verdad ignoran o pasan por alto los falsos maestros? Verso 5. Ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Que provienen del agua y por el agua. Muy bien. ¿Qué están ignorando? El hecho de que Dios creó el mundo. Dios creó. Dios creó el mundo con el poder de su palabra. Jehová dijo y se hizo, ¿no? O sea, ellos ignoran que Dios creó el mundo por el poder de su palabra. Pero lo ignoran voluntariamente. Por supuesto. Ignoran que Dios... Pastor, y no solamente ignoran que ha sido hecho, sino que todo se sostiene por el poder de la palabra de Dios en la actualidad, ¿no? Así es, así Repite, por favor, Betito. A ver, ellos ignoran, o dicen, los burladores, ignoran el hecho de que Dios creó el mundo por el poder de su palabra. Ajá. Entonces, eso es lo que están diciendo, ¿no? Y ellos lo hacen deliberadamente, ¿no? Deliberadamente. Eso es. Muy bien. Vamos, adelante. Miren, ya están asegurando 15. 14. Ya están asegurando 15, ¿ah? Ya. ¿Cuáles fueron 6? ¿Cuáles fueron los componentes de la creación del mundo? A ver. El agua. Vienen del agua y por el agua subsiste. Así es, el mundo se formó del agua. Eso es. El mundo se formó del agua. Bien. 7. ¿A cuál historia del Antiguo Testamento se refiere Pedro? 3:6. Al diluvio. Al diluvio, ¿no? Que fue destruido por el agua. Así es, ¿no? El mundo de Noé fue. La intervención, miren el argumento, ¿no? Los falsos maestros dicen que Dios nunca intervino. Y Pedro dice, no, un ratito. Dios intervino poderosamente en el mundo con el diluvio, cuando juzgó a la humanidad. Sí hubo una intervención de Dios. Entonces, ¿a cuál historia del Antiguo Testamento se refiere Pedro? Al diluvio. Con ese diluvio juzgó a la humanidad. Ajá. O sea, sí hay que fue destruido por agua. Dios intervino. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pastor, una preguntita. Sí. En la 6, cuando dijo cuáles fueron los componentes de la creación, usted dijo que solamente es el agua. El mundo se formó del agua. A ver, un ratito. Disculpe, sino que me quedé con esa pregunta. ¿Cuáles fueron los componentes? Ya, 3:5. Vamos al 5. Estos ignoramos que en el tiempo Dios fueron hechos por la palabra de los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Claro, el agua. Solo el agua. El agua. El mundo se formó por el agua nada más. El agua. Sí, porque solo había agua. Era una más. No había No, agua. dice que era una más.
Ok, ¿qué dice? A ver, Porque puede ser para el agua y la tierra. ¿qué dice Pedro que le pasará un día a la tierra? Que será quemado. Será quemada. Que los tierra- cielos y la tierra serán reservados para el fuego en el día del juicio. Muy bien. Será quemada. El cielo y la tierra actuales quemada. están guardados para el fuego. Ok, es importante en el 8 de saber que lo que ustedes han dicho, pero también deben de tener en cuenta que Dios prometió que Él nunca volvería a juzgar a la tierra con agua, destruir a la tierra con agua, ¿no? Entonces... O sea, en el Antiguo Testamento, perdón, pastor, en el Antiguo Testamento fue destruida por el agua, pero en el Nuevo Testamento será por el fuego, ¿no? Así es, ¿no? O sea, el próximo juicio de Dios será por fuego, ¿no? Por fuego, por el fuego. ¿Y cuál es la respuesta entonces? ¿Qué dice Pedro que pasará un día en la que le tierra? pasará un día a la tierra? Bueno, por fuego. Serán reservados, serán reservados todos para los el impíos por favor. serán juzgados y los cielos y la tierra serán destruidos por el fuego. Todos los impíos serán juzgados y los cielos y la tierra serán destruidos por el fuego. Eso, básicamente. Que la perdición, será la perdición de los hombres, serán juzgados. Ok, muy bien. Uy, nos ganó la hora, 13 y 5. La tierra serán quemadas. Ya, uy, la 1:05. Ya, lo dejamos ahí. La próxima semana. ¡Pastor, no! Por favor. La última pregunta del 8. ¿Lo hecho? La acabamos de hacer. No, esa es la última. Esa es la última. No, la 7 falta. ¿Ah? Los impíos serán juzgados y la tierra será destruida por fuego. Es lo que dijo. La próxima semana continuamos con la lección 7 y 8. Ya, sí, pastor? la otra semana, sí. Gracias. Examen. No, la otra semana no, todavía no hay examen. Ay, pues. Los que quieren examen, tómenles, pastor. El examen será cuando nos olvidemos todo otra vez. La otra semana no se preocupen, todavía no hay examen. Las bien, eruditas, tómenles. Gracias. Ay, yo estoy al otro lado. La otra semana todavía no hay examen, tranquilos. La otra semana vamos a ver las 7 y la 8 y luego vamos a compartir un poquito algunos testimonios del curso y todo eso. Bien. Muy bien, hermanos. Que Dios nos bendiga este repaso. Por si acaso lo he grabado, así que se los paso también grabado. Gracias. Ay, qué Gracias. Gracias, pastor. Para que lo revisen ahí, para que se martiricen toda la semana. Beto, tú disfrutas, ¿no? Disfruta con nuestro miedo al examen. Ay, Usted ha no logrado, dice, la usted ha palabra logrado dice, no temáis. Amor fraternal, dice, amor La palabra fraternal. dice, no temáis. Con porque cuánto tiene amor nos tormento. ama. Cierto, usted ha Cree logrado en que mí. todos sin excepción saquemos a nuestro niño interior y contestemos yo, esto, que el otro, no es así. Estamos regresando a los viejos tiempos. Hermanos. De verdad que ha sido un gozo eso, ¿ah? Vamos ya lo he grabado, así que se los voy a pasar a cada uno de ustedes como siempre. Muy bien.